Quizá te hayas aburrido y te hayas puesto a mirar el suelo o las paredes. Tal vez aquello que has visto no fuese más que cemento liso o asfalto, pero con un poco de suerte serían losas con figuras geométricas, patrones que se repiten. Aunque pueda parecer algo nimio o trivial, totalmente carente de tu interés, la realidad es que nos llevan acompañando desde tiempos inmemoriales y han sido objeto de estudio de matemáticos y artistas. Ellos las llaman teselaciones. Para entender por qué tanto interés y revuelo, lo primero que debemos saber es ¿qué es una teselación? Pues bien, su antecesor son los mosaicos, un término que comparte en su raíz una relación con las musas, ya que se decía que solo ellas o aquellas personas a las que se les había concedido ese don eran capaces de hacerlas. Aunque en un sentido más práctico, una teselación es un patrón de figuras que se repiten y que debe cumplir una condición: rellenar todo el espacio sin dejar huecos y sin que las figuras se superpongan. Cada pieza se llama tesela. Dadas estas condiciones, cuando empezamos a pensar en las figuras geométricas, se nos pueden venir a la cabeza las regulares, mismos lados y ángulos. Entonces veremos que la más común son los cuadrados. También se puede hacer con triángulos equiláteros o con hexágonos, ya que estos últimos son en realidad 6 triángulos unidos. Pues he aquí las únicas 3 teselaciones regulares posibles. Los vértices comunes suman en total 360 grados, propiedad que no se cumple con el resto de polígonos regulares. Además, si jugamos más con la idea, también podemos llegar a las teselaciones semi-regulares, que combinan varios polígonos regulares. De estas, hay 8. Y si somos algo más rebuscados, las demirregulares son combinaciones de las 2 anteriores. Aunque me encantaría profundizar más en sus propiedades matemáticas, creo que sería más interesante ver por qué para los artistas también era tan importante. Para ello no hay que irse muy lejos. Bueno, solo un poco. Hasta la Alhambra de Granada. Los arquitectos de este histórico monumento eran musulmanes, una religión en la que está terminantemente prohibida la creación de imágenes que representen a humanos o animales. Así encontraron en la geometría una manera de decorar sin caer en lo que para ellos era pecado. Lejos de limitarlos, esta norma hizo que explorasen y explotasen todas las posibilidades creativas que los teselados les ofrecían. Allí encontraremos suficientes teselaciones y variedad para dejar ríos de tinta. Las 5 teselaciones que más se repiten son el hueso, el pez volador, el avión, la pajarita y el pétalo. Y no solo se trata de estética, ya aquí vemos una relación con la ciencia. Las distintas maneras posibles de rellenar el plano con teselaciones fueron una duda recurrente, conocida como problema del teselado. En 1910, Ludwig Feuerbach primero demostró que el número de formas de solucionarlo era finito y posteriormente que solo había 17 formas simples de hacerlo. Esto resulta útil en, por ejemplo, la cristalografía, un campo que se ocupa de la forma y propiedades de las sustancias cristalinas. En 1952, la Unión Internacional de Cristalografía clasificó y nominó los 17 grupos de simetría que existen, que corresponden a los anteriormente mencionados. Estos grupos se diferencian según sus traslaciones, ejes de simetría y rotaciones. Claro que allá por el siglo XIII no se tenía conocimiento de estas clasificaciones ni demostraciones. Por eso es que resulta tan impresionante que la Alhambra sea actualmente el único monumento construido antes del descubrimiento de la teoría de grupos que cuenta con al menos un ejemplo de cada uno de los grupos cristalográficos planos. Todo esto resulta muy inspirador y no es solo una percepción mía, porque también Maurits Cornelis Escher, más conocido sencillamente como M.C. Escher, lo encontró así. Este artista neerlandés, conocido por sus grabados, teselaciones y figuras imposibles, visitó la Alhambra en 2 ocasiones, la segunda más detenidamente e incluso copiando muchos de los motivos. Fue el uso de patrones que rellenan el espacio sin dejar ningún hueco, un estilo conocido como horror vacui,
lo que lo lleva a crear teselados de lo más original. De entre sus obras, y hablamos de más de 400 litografías y grabados de madera, destacan especialmente Reptiles, Aire y Agua, Metamorfosis 3, Cielo y Agua 2. Los patrones que crea se deforman hasta difuminarse y en las partes más nítidas te obligan a fijar la vista en alguna de las figuras para luego descubrir que lo que parece fondo también son teselas. En su obra también destacan mucho las figuras matemáticas imposibles, como sus memorables hormigas que caminan por una cinta de Moebius, figuras muy similares a las que estudiaba el célebre matemático Penrose, por ejemplo, el triángulo que lleva su nombre. Aunque para no desviarnos mucho del tema, volvamos a las teselaciones. Aquí Penrose también tiene mucho que aportar. Y es que, si os habéis fijado, al final, por más intrincados que sean los patrones, se acaban repitiendo las figuras y se acaban repitiendo los dibujos, lo cual podría resultar algo monótono y aburrido. Y nos lleva a preguntarnos, ¿existirá algún patrón que no se repita nunca? Resulta que sí, como podemos ver gracias a Penrose, con una teselación que lleva su nombre y que, sorprendentemente, solo cuenta con 2 tipos de tesela, flecha y cometa. La única norma es que la línea que aparece debe seguirse y de esta manera se rellenará el plano de manera que nunca se repita el dibujo. Este tipo de teselaciones se llama aperiódicas. Aunque este ejemplo es el más conocido, no es en absoluto el único, pero sí el más sencillo. Por supuesto, otros matemáticos también hicieron sus propias aportaciones. Raphael M. Robinson dio con una teselación que requería de 6 teselas. Cabe mencionar que no todo en este campo se basa en ideas felices y una creatividad innata, sino que para crear teselaciones de este tipo se pueden utilizar distintas técnicas como sustituciones o el método de cortar y proyectar. Aunque, al igual que antes, me encantaría explayarme sobre su historia y sus propiedades matemáticas, no tenemos tanto tiempo y todavía queda un punto que me parece importante mencionar. Y es que Penrose es de los 70, pero las teselaciones son para siempre, o al menos siguen siendo muy actuales, como podemos ver en muchos edificios. Por ejemplo, en el patrón de rombos que recubren The Gherkin de Norman Foster en Londres, en la Galería Creot de la misma ciudad y también en el edificio del Instituto La Trobe para Ciencia Molecular en Australia. Tampoco hace falta viajar tanto. También en el Centro Cívico del Bicentenario de Córdoba hay un precioso patrón inscrito en hormigón. O la propuesta artística del proyecto Mozart, llevado por el cantante Paul Van Haver, más conocido como Stromae. Podemos ver cómo algunos de sus estampados recuerdan a Penrose o Escher con sus figuras imposibles, mientras otros patrones siguen módulos más sencillos o incluso simplemente rombos. Hasta ahora hemos hecho un breve recorrido a través del tiempo, la ciencia y el arte que nos ha permitido conocer uno entre tantos ejemplos de que hay arte con mucha ciencia y ciencia con mucho arte.